cielo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Qué gusto, hermanos, estar nuevamente con ustedes, poder iniciar este nuevo pensamiento de reflexión, este pensamiento que nos lleva a prepararnos para la Pascua. Debo confesar que el Señor habló mucho a mi vida y a mi corazón con los pasajes del día de hoy, de este encuentro. Realmente, a veces uno va descubriendo que hay grandes personajes en la Biblia que pueden llenar nuestra vida de enseñanza, de crecimiento. Nuestro encuentro de hoy se denomina A un tiro de piedra. Sí, a un tiro de piedra. Y vamos a hablar de un personaje un tanto especial. José fue un discípulo muy especial. Podemos encontrar en él características muy distintivas. ¿Quién y cómo era José de Arimatea? La Biblia lo muestra así. Según Lucas 23:50, había un hombre bueno y justo llamado José. Según Mateo 27:57, José, un hombre rico de Arimatea. Según Mateo 27:57, se había convertido en seguidor de Jesús. Según Lucas 23:51, esperaba la venida del reino de Dios. Marcos 15:46 nos dice que era miembro del Concilio Supremo Judío. Lucas 23:51, nuevamente, dice, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Y Juan, en el capítulo 19, dice José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos. Con esta base bíblica podemos resumir que José era de Arimatea, una ciudad de la provincia de Judea que quedaba aproximadamente a unos 30 kilómetros de Jerusalén. Era miembro del Sanedrín, o sea, del tribunal, por lo cual era o había sido casado, porque para pertenecer al Sanedrín había que ser casado. También tenía una buena posición económica. Esta situación financiera no le impedía ser una persona reconocida por sus valores y virtudes, ya que era bueno y justo. A pesar de ser miembro del Sanedrín o consejo, como se le llamaba, no acordaba con los otros líderes religiosos en las decisiones que ellos querían tomar. Por ser miembro del consejo, se reunía cada día, exceptuando días de reposo o días festivos. Y conocía muy bien la ley y los profetas y debía velar para que se cumplieran las leyes religiosas. Pero a decir verdad, en este caso sus colegas se estaban equivocando. Y se estaban equivocando mucho. Bajo estas circunstancias no era de extrañar que aunque esperaba la venida del reino, no pudiera revelar aquello que había entendido y creído.
¿Por qué? Porque los líderes religiosos eran personas de temer. Pero un tiempo antes de la Pascua, José de Arimatea comenzó a preparar y a prepararse. Realizó una compra, algo así como un predio, una casa de campo, una heredad. Esto no tendría nada de raro, ya que las personas de cierto poder adquisitivo, de dinero, realizan negocios. Lucas 23:59 nos dice: José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio, lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. El tema, en realidad, era la ubicación del terreno que compró. Era cerca de aquel lugar. Un sitio por demás triste, desolado, casi en las afueras de la ciudad. Para llegar hasta allí, había que ir por un camino angosto y peligroso. También se debía cruzar por un matadero inundado del olor nauseabundo de la sangre y el desecho de los animales muertos. A muy pocos les gustaría pasar por allí, mucho menos vivir o utilizarlo como un lugar de descanso. ¿Dónde era ese predio? Muy cerca del Gólgota, que quiere decir monte de la ejecución, o de la calavera, como solían llamarle. Era en realidad un sitio de tormentos, donde se practicaba la pena de muerte, gritos desgarradores de dolor físico y emocional, llantos de angustia de los seres queridos y de los condenados mismos, insultos de los acusadores, en fin, un horror. Pero José va por más. En ese lugar, disimulada tras algunos árboles, hay una roca y comienza a cavar en ella, a fabricar un lugar para la sepultura. Posiblemente él mismo fuera el artífice. Talla, labra, esculpe la piedra, una cueva con una entrada de más o menos 4 metros 30 centímetros y más o menos 3 metros de ancho y unos 2 metros 30 de alto. Al frente son una pequeña ventana. Había que agacharse y acostumbrar la vista a trabajar con poca luz, superar el sentimiento claustrofóbico. Sí, casi en cuclillas. Al frente, solo una pequeña ventanita. Alrededor, una zanja por donde se iba a deslizar la piedra que oficiaría de cierre. Ah, y buscar la piedra. Esa gran piedra que cerraría la tumba. Una compra más. Tela, mucha, larga, limpia, nueva, blanca, en largos lienzos de lino. Lo envolvió en el lienzo, lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio, lo envolvió en una sábana. Eso relatan los evangelios. Trabajo terminado, por ahora, hasta que llegue el momento. Jesús, prendido, enjuiciado, injustamente condenado, y la cruz. Pronto llegó la muerte, rápida, temprana. Lucas 23:44 nos relata que Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó. ¿Cuánto habrá sufrido José desde el silencio de su secreto? Pero él conocía la ley. Jesús no podía quedar en la cruz porque ya venía el día de reposo, de descanso, cuando nada podía hacerse. Si ellos tocaban a Jesús fallecido, no podrían celebrar la fiesta, pues se contaminarían. Entonces tomó la decisión. Venía preparándose desde hacía ya mucho tiempo
había invertido tiempo, esfuerzo, trabajo, dinero. El evangelista Marcos nos relata en Marcos 15, todo esto sucedió el viernes, el día de la preparación, anterior al día de descanso. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de la cruz de Jesús, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María, la madre de Jesús, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Según el evangelista Lucas, en el capítulo 23 dice: había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Hemos visto estos dos relatos de los dos evangelistas, Marcos y Lucas. José corrió un gran riesgo. En ese momento, al pedir el cuerpo de Jesús para sepultarlo, fue un acto de valentía extrema. Iba a ser cuestionado por sus pares, por el pueblo, por el gobierno romano, por su proceder. Claramente confesó que creía en Jesús, que era un discípulo suyo. Muy arriesgado, actuó muy arriesgado, sabiendo que podían encarcelarlo y hasta matarlo. Pero él consiguió el permiso y con sus propias manos lo bajó de la cruz. Le sacó los clavos y la corona de espinas, lo limpió y lo envolvió en el lienzo. Recibió ayuda de su amigo y compañero Nicodemo y de las mujeres. Se cumplió la profecía de Isaías 53 que decía: y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Había que apurarse. Se acercaba la hora del día de reposo. Luego de prepararlo, lo trasladaron a una tumba nueva, labrada en la roca, donde nadie había sido puesto. En ese lugar tan cercano era que se podría decir que casi a un tiro de piedra, cerca, muy cerca, a unos 50 metros. Ahora sí, la tarea había sido terminada. Entonces podemos entender el porqué de aquella compra. Ese discípulo sí se preparó para la Pascua, puso todo de sí. Agradezco a Dios por la vida de personas como José de Arimatea, que dieron lo que eran y lo que tenían, más allá de sus fuerzas, y se jugaron por el Señor. Desde antes de la fundación del mundo, Dios pensó en el corazón bueno y generoso de José y su espíritu valiente. Fue bendecido por él, a fin de que en su firme decisión se pudiera observar, ante la vista de todos, el cumplimiento de lo profetizado siglos antes, mas con los ricos fue en su muerte. Parece una locura haber comprado un terreno tan cercano al monte de la muerte. Pero, en verdad, desde la perspectiva de Dios, José adquirió un lugar para convertirlo en testigo perpetuo del poder suyo,
que da vida donde hubo muerte, la cual es concedida al que cree en Cristo, sin fecha de vencimiento, para toda la eternidad. José, con su proceder, fue indicador de la fidelidad responsable de Dios, que cumple todo lo prometido. Conviértete en agente de transformación y nueva vida. Promueve la manifestación del poder divino, el mismo que en la resurrección de Jesús cambió la muerte en vida nueva. Vos, yo, ¿cómo estamos preparándonos para esta Pascua que viene? ¿Estamos cerca suyo? ¿A un tiro de piedra de cumplir lo que el Señor quiere de nosotros? Recibe la bendición de Dios.